A continuación, las palabras de la autora del libro, la doctora María Esperanza Ortiz. Ella es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, Cuba, con título profesional revalidado por la Universidad Nacional de Asunción, UNA. Especialista en ginecología y obstetricia, certificada por la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia. Especialista en genética básica y biología de la reproducción humana, con certificación de la Facultad de Ciencias y Facultad de Medicina Sede Norte de la Universidad de Santiago de Chile. Es presidenta de la Fundación Demetrio Ortiz, responsable de preservar el legado cultural de Demetrio Ortiz. Responsable, además, es directora del Museo Demetrio Ortiz y gestora cultural, coordinadora y directora ejecutiva de numerosos eventos realizados desde el año 1986 hasta la fecha. Así que le damos la palabra a la doctora María Esperanza con el aplauso de ustedes. Realmente emocionante. Yo quiero escuchar. No se puede, pero me encantaría. Y luego me dedico. Cuando habla de plata, lo escucho. Esa canción hermosa, ojalá sea esa. Mi noche sin ti, creo que la cantó Nino Bravo. Sufro pensar que el destino no nos separamos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma mía y el sonar de mate infinita que añora mi canto y van de volver. Muchas gracias. Bueno, es una tarde-noche de emociones nuevamente, que a lo largo de tantos años, ¿verdad, Alejandra? ¿Verdad, maestro? Venimos compartiendo con el público que nos sigue, con los amigos, con los herederos también, grandes representantes del arte nacional, hoy por ejemplo aquí Alejandro Lara, Lara Mendoza, realmente Maricruz, perdón, Maricruz me debe estar bien, no te había visto, disculpame, bueno, sinceramente muy emocionada y agradezco tus palabras, maestro, porque realmente la amistad que surgió a través de mis noches sin ti fue algo maravilloso que representó una serie de eventos que hasta ahora venimos llevando a cabo. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro Fernando Gagarino, también por formar parte, y gracias también al gran cantante nacional, no lo veo, Fabiano Simón. Muchas gracias por mi presencia, ya les agradezco de antemano. Bueno, ¿por qué nuevamente vamos a revitalizar la obra de mi padre? Porque mi papá, dentro de su modestia, dentro de su humildad, los que lo conocieron saben cómo era papá, hubo muchas cosas que él no contó, pero que yo, como hija, testigo desde el vientre de mi madre, de muchas cosas que a él le han ocurrido, que ha vivido, como cada uno de los hijos grandes, los padres que vivimos artistas, y dijo: no, la gente tiene que saber del esfuerzo, tiene que saber también de los sinsabores, porque no todo es éxito. Felizmente hubo un éxito al final, un reconocimiento, pero para llegar a eso, la persona tuvo que pasar por muchas cosas, desde el momento en que nació, creció y luego quiso ser artista. Y en ese afán de ser artista, nunca estuvo en la mente de mi padre ser, no sé, un hija así de éxito mundial. Él lo único que quería era cantarle al Paraguay, a la mujer paraguaya, a la madre paraguaya, ¿verdad?, al amor y también a los sinsabores que forman parte de la vida. Entonces, me convenció la señora Karina Hugo de que realmente teníamos que revitalizar y agregar esas cosas. Entonces, sobre el libro que ustedes ya conocen de mi papá, hay cosas nuevas agregadas que creo que son interesantes. Y
muy agradecida por esta oportunidad. No me considero escritora, sino que me considero una persona custodia del legado de mi padre. Pero sí es, doctora, ya sabe. Así como habla. Bueno, y hoy vamos, muchas gracias, vamos hoy a presentar este libro En realidad, como yo digo, en realidad es un combo, porque va unido con el que se va a presentar mañana, Recuerdos de Pacaraí, porque en este otro libro, aunque parece pequeño, en realidad él cuenta cómo se inspiró para realmente crear sus canciones. Porque él decía, yo no soy fabricante de música, tengo que estar muy inspirado y tener un motivo especial. Y creo que esa debe ser la causa por la cual sus canciones siguen vigentes, ¿verdad? Y siguen traspasando las fronteras del tiempo y geografías. Así que estamos acá para compartir este momento de movilidad a 50 años del fallecimiento de mi amado padre, que se va a producir el próximo 18 de agosto, ya que el 18 de agosto de 1975 falleció en la ciudad de Buenos Aires, donde yo había nacido, donde crecí, y luego, cumpliendo una promesa hacia él, vine acá a vivir al trabajo. Y esta pasó a ser mi nueva patria, por supuesto. Bueno, muchas gracias nuevamente, y ahora quisiera que disfrutáramos un poquito los instrumentos maravillosos de los maestros y en la voz privilegiada de Pablito Simón, algunos galanes de mi papá. Muchas gracias. Que lloro en mi canto y
y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ¿Saben qué? Muy emocionante realmente. Esta canción nació en febrero de 1943 en la ciudad de Concepción, al norte del Paraguay, en homenaje a mi abuelo. Y en el año 1947, unos años después, la señora María Teresa Márquez de la ciudad de Paraná, en Del Río, hizo una modificación de la letra para que fuera de carácter romántico, ¿verdad? Entonces, gracias a eso se pudo de esa forma inscribir y hasta hoy sigue vigente. Muchas gracias.